Durante un debate transmitido por la cadena de noticias France 24, la exdiputada sandinista Xochitl Ocampo dijo que hay sacerdotes católicos trabajando perfectamente con el régimen de Daniel Ortega, y sin mencionarlo directamente puso como ejemplo al obispo de la diócesis de León, Sócrates René Sandigo. Ocampo se ha mantenido leal al dictador Daniel Ortega, pese a que en junio del 2013 fue despojada de su condición de diputada por el mismo FSLN, luego de abstenerse de votar a favor de la polémica ley del canal interoceánico. En esa ocasión, el Canal 10 grabó el momento en que ésta salió llorando del Parlamento tras conocer el despojo del que había sido objeto. Nicaragua vuelve a estar en el centro de la polémica a nivel internacional. Ahora el gobierno del presidente Daniel Ortega es criticado por diferentes sectores por la ola de ataques de su gobierno a los líderes de la iglesia, que eran tal vez los pocos que todavía podían seguir elevando una voz crítica e independiente contra el gobierno Ortega Murillo. El obispo Rolando Álvarez fue detenido luego de que la policía allanó su residencia y lo puso bajo arresto domiciliario. Otros 8 de sus colaboradores están también en la cárcel. Los cargos pues van desde un supuesto abuso infantil hasta la alteración del orden público. Ninguno ha sido condenado por la justicia nicaragüense hasta el momento. Los pocos clérigos o misioneros religiosos que han quedado en ese país centroamericano han sido sometidos a campañas de miedo. Ellos mismos han reportado que las autoridades les prohibieron que la iglesia nicaragüense realice procesiones religiosas en las calles, también impidieron oficiar misas e incluso estacionaron patrullas de la policía frente a sus parroquias y algunos sacerdotes incluso también fueron interrogados por las autoridades. Este nuevo capítulo de represión de Ortega en Nicaragua se suma a lo que ha hecho contra otros sectores de la sociedad de ese país. Ya cerca de 200 políticos, empresarios, líderes sociales, líderes estudiantiles y periodistas han sido encarcelados en el último año. Veamos entonces lo que dijo la Iglesia Católica Nicaragüense al respecto a través de un comunicado de prensa. El señor arzobispo cardenal Leopoldo Brenes tuvo la oportunidad de visitar y conversar con Monseñor Álvarez en su residencia familiar, patentizando su estima fraterna en nombre de nuestra iglesia nicaragüense. Si bien su condición física está desmejorada, su ánimo y espíritu están fuertes. Monseñor Álvarez le ha manifestado su confianza en la oración de todos ante esta difícil situación que vivimos en comunidad eclesial. ¿Cuál es entonces el rumbo que el presidente Daniel Ortega quiere darle a su país al reprimir, tal parece que a todas las voces que sean críticas o que discrepan de sus políticas? ¿Por qué tiene lugar esta persecución puntual contra la Iglesia Católica? ¿Cómo ha sido a lo largo de los años esa relación entre la Iglesia Católica nicaragüense y el sandinismo? ¿Es un punto de quiebre para la historia política de ese país? ¿Por qué la comunidad internacional y hasta el mismo Vaticano es tímido a la hora de pedir explicaciones y de hacer algún tipo de señalamientos a estas acciones por parte del gobierno Ortega? Pues lo vamos a analizar hoy en nuestro programa. Para conversar sobre este tema hemos invitado a Xochitl Ocampo. Ella es abogada, periodista, exdiputada por el Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ella se encuentra justamente en Managua, la capital nicaragüense. Y desde Ciudad de Panamá se conecta Israel Levites. Él es activista y exiliado nicaragüense. Vale la pena decir que France 24 intentó consultar y convocar para este programa a representantes tanto del gobierno de Nicaragua como de la Iglesia Católica de ese país para conocer posiciones oficiales sobre esta situación, y hasta ahora no hemos obtenido ningún tipo de respuesta a nuestras solicitudes. Eso sí, les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación. Pueden dejar sus preguntas y comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook, en donde nos encuentran como @France24_ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta es numeral el debate F24. En YouTube también pueden seguir nuestra señal en streaming, en vivo y en directo. Pueden dejar sus comentarios a través del chat en vivo. Y saludamos a las personas que nos están escuchando a través del podcast. Todos los contenidos del programa ya están disponibles en diferentes plataformas. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, Deezer y TuneIn. Le doy entonces la bienvenida a Xochitl en la ciudad de Managua, en la capital nicaragüense, punto de partida. Xochitl, bienvenida. Primera pregunta para conocer posiciones sobre este tema. ¿Por qué atacar a la Iglesia Católica? ¿Por qué esta persecución? ¿A qué le teme el presidente Ortega que la Iglesia pueda dar a conocer al mundo?
Muchas gracias por la invitación nuevamente y por querer escuchar un criterio, una opinión distinta a la que manejan, a la línea editorial que manejan algunos medios de comunicación extranjeros. Obviamente lo que existe es una campaña de desprestigio en contra de Nicaragua, en contra del gobierno, y esta campaña es en el exterior, porque en Nicaragua esas campañas no han dado resultados, esos intentos golpistas no han tenido resultados. De tal manera que esto únicamente se quiere inflar en el exterior, hacer campañas que desprestigien al pueblo nicaragüense y al gobierno, que obviamente ya sabemos cuál es el interés y quiénes son los que están detrás. Aquí el gobierno estadounidense siempre ha sido el promotor del intentona golpista. El Frente Sandinista, especialmente el gobierno de Nicaragua, no tiene ninguna ofensiva, no tiene ninguna campaña en contra de la iglesia. Lastimosamente es al contrario. Hay algunos, y esto hay que señalarlo bien, hay algunos líderes de la Iglesia Católica que lamentablemente ocupan su sotana, ocupan su investidura para hacer proselitismo político. Inclusive se han dedicado desde el 2018, que se logró vencer la intentona golpista, se han dedicado a querer levantar al pueblo que se levante contra el gobierno y prácticamente ocupan su liderazgo religioso para hacer política, se vuelven líderes políticos y eso es algo que está condenando duramente el pueblo, porque si son políticos entonces que dejen de ser, de querer parecer líderes religiosos. Aquí o sos religioso que debes dedicarte a promover el cristianismo, el amor al prójimo, el amor a Dios sobre todas las cosas, o sos un líder político, pero entonces salí de la iglesia y no estés utilizando esas iglesias, esos templos sagrados para estar protegiendo a delincuentes, que lo vimos en el 2018, y estar haciendo política. En pocas palabras, estar queriendo nuevamente perpetrar una intentona golpista. Ese es el contexto que actualmente se vive en Nicaragua. El gobierno está haciendo su trabajo aquí. No está en contra de la Iglesia Católica, por el contrario, hay muchos líderes religiosos que están trabajando muy bien de la mano con el pueblo, con el gobierno y están celebrando misas con normalidad. Incluso hace poco se realizó la gritería chiquita, como se le llama, en el departamento de León. O sea, no es con toda la iglesia, es con ciertos líderes lamentablemente golpistas que usan la iglesia para hacer política. Sí. Israel, le doy la bienvenida al programa. Usted se encuentra en Ciudad de Panamá. La misma pregunta como punto de partida. ¿Por qué este ataque a la iglesia? ¿A qué le teme el presidente Ortega? ¿Cuál es su perspectiva? La dictadura de Daniel Ortega ha venido sistemáticamente acallando todas las voces que puedan mostrar una mínima disidencia a su régimen. Como vimos, encarceló a cualquier precandidato político que intentó desafiarlo en elecciones, anuló la autonomía universitaria, a los periodistas los mandó al exilio, la gran mayoría, a otros los secuestró, cerró los medios de comunicación independientes, las cámaras de comercio como el COSEP, metió preso a los líderes empresariales. También ha venido con su tridente de leyes atemorizando a toda la población con amenazas de cárcel por publicaciones en redes sociales. Ha venido anulando todas las ONGs de índole caritativa, de índole religiosa, de índole de ciencia. Hasta la Real Academia Española fue prohibida en Nicaragua, y el último bastión que quedaba de voz medianamente independiente eran algunos púlpitos en donde personas valientes, como ha sido Monseñor Silvio Álvarez, que está en el exilio, y ahora lo que está ocurriendo, ¿verdad? Simplemente nos demuestra que la dictadura lo que está buscando es acallar la última voz que quedara. Y lo está logrando. En realidad ha logrado intimidar a la iglesia. El calvario que está sufriendo el Monseñor Rolando Álvarez con 15 días de secuestro y ahora en su casa rodeado de militares de la dictadura de Ortega nos demuestra que Daniel Ortega le está mandando un mensaje claro a la Iglesia Católica, como se lo ha mandado a todo el resto de instituciones. Ustedes se callan, bajan la cabeza o van a sufrir las consecuencias de la represión. Y la represión es exilio, es secuestro o es muerte. Sí.
Xochitl, usted habla que algunos de los sectores dentro de la Iglesia Católica nicaragüense están también colaborando en ciertos aspectos con el gobierno, que no son todos los que están siendo puestos en este grupo de personas detenidas por las autoridades por ser golpistas, pero que hay, por ejemplo, de grupos como, por ejemplo, la Misión de la Caridad, que es este grupo de monjas solidarias que fue creado en su momento por la Madre Teresa, que ya tuvieron que salir de Nicaragua precisamente por los temas de seguridad y por la represión que hay contra la iglesia. ¿Estas monjas son golpistas para ustedes? ¿En serio? La verdad es que no sé la razón por la cual tuvieron que salir, ellas sabrán sus razones. Lo que sí sé es que aquí no hay persecución. Se ha hecho limpieza en algunas ONG, si probablemente por ahí viene el tema de ellas, es porque algunas ONG recibían financiamiento y maquillaban la ayuda que recibían de la ayuda internacional para supuestamente hacer algún tipo de servicio social en la comunidad. La ONG se supone que son sin fines de lucro, pero a la hora de que vino la autoridad competente, que es el Ministerio de Gobernación, a revisar el funcionamiento, resulta que estas no rendían cuentas a nadie, empezaba a entrar el dinero y no era precisamente el fin para el cual supuestamente venían ese dinero. No se cumplían los proyectos, sino que era utilizado para hacer otro tipo de cosas. En otras palabras, se podría hablar inclusive de lavado de dinero y otros aspectos. Claro. Pero bueno, lo que pero... sí... Xochitl, pero bueno, eso es especulación suya, no hay ningún argumento que tenga un sustento de lo que usted me está diciendo. Quiero pasar a preguntarle, Xochitl, por la relación que ha tenido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica con el sandinismo. Al momento en que cae la dictadura de Somoza, en cierta forma la Iglesia y el sandinismo hicieron una mancorna, una alianza para llevar a cabo ese proyecto revolucionario. En cierta forma, pues se apoyaba esa transición de gobierno. Hoy el escenario es completamente distinto. ¿Cómo ha sido la relación, ese tire de afloje que ha habido entre la relación de la Iglesia y el sandinismo? Bueno, Santiago, hablar de especulación, cuando yo contesto es porque ustedes también especulan al decir que ellas salen porque están siendo perseguidas. Igual esa es especulación porque no es así. Pero bueno, cada quien tiene su forma de ver las cosas, de la manera en que las quieran ver. Yo estoy en Nicaragua y siempre es importante aclarar eso porque yo aquí veo las cosas como son y no me las cuentan allá en el extranjero. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, y aquí es importante hablar del pasado porque recordemos que aquí la Constitución Política en 1893 con el presidente Zelaya se reformó y aclaró de que aquí la Iglesia está muy separada, muy por aparte del gobierno. Y precisamente esa gran constitución, la libérrima, en 1896 también vino a dejar claro que este país es laico y que aquí se puede profesar cualquier religión. O sea, esa separación gobierno-iglesia quedó marcada desde hace 100 años atrás, no es de ahora. El Frente Sandinista, desde que retomó el poder en 1980, ha sido claro, a través de la Revolución Popular Sandinista, que fue una victoria del pueblo, ha dejado claro de que se viene a gobernar con respeto a las instituciones de gobierno y que la Iglesia pues debe cumplir su misión, su papel, que en este caso no es meterse en política, no es como dice el señor Levite desde un púlpito ser valiente, no, es que esa no es la función de un sacerdote, estar haciendo política o estar llamando al levantamiento social o estar incitando al odio. Y eso es lo que hemos visto en las prédicas que dan estos disques religiosos. Basta ver un mensaje que él ha dado, por ejemplo, este señor Álvarez, para saber que él no está haciendo cristianismo, por el contrario, está sembrando odio en el corazón de sus feligreses y está llamando a un levantamiento constante en contra del gobierno, está haciendo política desde el púlpito, y me alegra que el señor Levite lo reconozca con lo que dijo, pues que él es valiente desde los púlpitos, sí, porque es que él está haciendo política, no está haciendo cristianismo. Entonces, el Frente Sandinista ha venido gobernando con el respeto hacia cada institución, y obviamente con respeto hacia la Iglesia Católica. Y obviamente vimos la excelente relación que ha tenido y que tuvo durante el tiempo que estuvo el cardenal Miguel Ovando. Sí. Luego vimos las excelentes relaciones también que habían con el cardenal actual, pero lastimosamente algunos cuantos de estos líderes religiosos son terroristas y son golpistas porque desde el púlpito han llamado al levantamiento social, han llamado a votar al gobierno, incluso ahí están las declaraciones que ustedes las pueden buscar en internet de uno que se atrevió a decirle al presidente que lo iban a asesinar, le dijo, ríndase porque van a matarlo a usted y a toda su familia. O sea, fueron inclusive
confesos de sus delitos, del odio que emanaban en plena intentona golpista. O sea, que aquí no nos podemos hacer los inocentes al papel que cada uno de estos señores ha venido jugando. Claro. Israel, su opinión sobre cómo ha sido esta relación entre el gobierno del presidente Ortega y la Iglesia, una relación que hemos visto se ha venido deteriorando con el paso de las semanas, de los meses, a lo largo de este último tiempo. ¿Cuál es su opinión? La Iglesia es una organización, es un Estado, la Iglesia Católica, bastante complejo, en donde hay distintas corrientes. En los años 80 tuvimos a una teología de liberación, tuvimos al padre Ernesto Cardenal, que se posicionaba al lado del proyecto sandinista de ese entonces, y al Papa Juan Pablo II, que era crítico de esta política. En este retorno de Daniel Ortega, el escenario ha sido, digamos, bastante menos polarizado. La Iglesia ha realizado pues su gestión bastante al margen de lo que es el régimen de Daniel Ortega, que se vino consolidando gradualmente como una dictadura, y es hasta cuando ya los abusos y las violaciones a los derechos humanos son absolutamente evidentes y los atropellos son tan atroces que una serie de líderes religiosos no pueden dejar de lado, los líderes más comprometidos con el pueblo, no pueden dejar de lado en sus prédicas mencionar los abusos y las cosas que están incorrectas en el país. Porque finalmente parte del llamado de la Iglesia y de las enseñanzas de Jesús, según interpreto, es no mantener oídos sordos, no mantenerse completamente al margen cuando están ocurriendo una serie de atrocidades en contra del pueblo. Entonces, una serie de pastores en Nicaragua han alzado una voz nunca de violencia, pero sí de reflexión ante lo que está ocurriendo. Y bueno, tenemos a más de 10 pastores, a religiosos, a sacerdotes que están actualmente secuestrados por la dictadura en procesos totalmente ilegales, porque todas estas argumentaciones que menciona aquí la señora no están respaldadas por investigaciones, no están respaldadas por órdenes judiciales, no están respaldadas por ninguna prueba. Simplemente secuestran al señor durante 15 días diciendo que lo están investigando, y no solamente lo secuestran a él, secuestran a varias personas más adentro de una iglesia. Luego entran rompiendo las puertas a las 3 de la mañana en un allanamiento totalmente ilegal, sin ninguna orden, cuando todos los allanamientos tienen que ser de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y luego lo meten casa por cárcel, tampoco, sin ninguna prueba, sin ningún informe, sin derecho a la defensa, nada. Y así como estamos viendo esta violación de derechos humanos al monseñor, así ha sido con más de 205 presos políticos que actualmente están en las cárceles violándose todos sus derechos. Y menciono el caso de personas que ni siquiera se les permite ver a sus hijos por más de un año, que se mantienen en celdas de aislamiento, confinados durante 14 meses. Discúlpame. Xochitl, aquí lo que uno puede ver desde fuera y de este rompecabezas que puede ir uno armando de la situación allí en Nicaragua, tal vez lo que uno vio desde el 2018 cuando comenzó ese levantamiento popular de los estudiantes por esta decisión del gobierno de Nicaragua de hacer esa reforma al seguro social, es que tal vez la Iglesia se mostró a favor de los manifestantes, se apoyó en cierta forma a estos manifestantes, y esto mostró el poder que tenía la Iglesia sobre la población, sobre Nicaragua, un país que es más del 90% de su población se declara como católica. El temor es la fuerza que puede tomar la Iglesia de pronto desde esas bases contradictorias al presidente Ortega. ¿A eso es a lo que le teme el gobierno? Bueno, Santiago, aquí hay varias cosas interesantes que usted menciona. Dice que la Iglesia apoyó a estos golpistas. Sí, ahí están las imágenes donde mirábamos que gente armada prácticamente irrumpieron en la iglesia, en el altar del Señor, el altar que es ofrecido para Dios. Estaban hombres encapuchados con armas de guerra, y esos mismos eran los que levantaron tranques y mataron, violaron y hicieron desastres en el país. A eso apoyó la Iglesia Católica, sí, tiene razón. Si a eso le llaman un levantamiento social, déjeme decirle que no es así. Esos son golpistas que vinieron a levantar tranques de la muerte y asesinar
a más de 100 personas nicaragüenses, entre ellos policías, militantes del Frente Sandinista, a todo el que se opusiera a votar la economía del país, al gobierno, ellos venían y lo mataban, lo torturaban. A esos son a los que apoyó la Iglesia Católica. Efectivamente, no todos los padres, porque como le digo, aquí hay buenos sacerdotes, pero hay otros que se enredaron y son golpistas, que han estado correspondiendo a una fuerza política de ultraderecha, de derecha, la misma que apoya el señor Levites, porque si él está en Panamá, que no me venga a decir que es de izquierda, él es de derecha, ultraderecha, financiado por los gringos, está en Panamá un gobierno títere de Estados Unidos. Así que aquí hay que ser claro y no queremos engañarme a ser los inocentes. Cuando habla el poder de la Iglesia, déjame decirle que la Iglesia Católica lamentablemente ha venido bajando el nivel del porcentaje de feligreses en el país, de más del 50% que era en años anteriores, ha venido disminuyendo precisamente por el descontento, por las anomalías que se dan, y ahora es la Iglesia Evangélica la que ha venido en auge, porque el mismo feligrés católico, el mismo católico está rechazando ya esa mala dirección que ha tenido la Iglesia Católica en el país, tienen un descontento. El Frente Sandinista está haciendo su trabajo, está haciendo carreteras, hospitales, está llevándole salud gratuita, está llevándole educación gratuita al pueblo. Yo creo que un católico, un cristiano de verdad, debería de apoyar esa gestión de un gobierno. Pero ellos no apoyan ese beneficio social, de una mejor economía, de ir bajando la desigualdad social. Esos cuantos católicos apoyan a la ultraderecha, a la derecha de este país, que quiere votar un gobierno legítimamente electo, que es democrático y que está llevándole el progreso a los más pobres, a los más necesitados, o sea, a la mayoría de los nicaragüenses. Entonces no hay ningún temor, por el contrario, esto ha dejado en evidencia que la Iglesia Católica tiene serios problemas en su dirección. Es lamentable, y yo le quiero recordar esto para el 2018, cuando llegaron los altos jerarcas de la Iglesia Católica a reunirse con el presidente y el pueblo feliz, porque pensábamos que iban a buscar un diálogo, que apoyaran, cuando ellos supuestamente eran los mediadores. ¿Y sabe lo que le llegaron a decir al presidente? Ríndase, deje el cargo, deje el gobierno. ¿Eso llega a ser un líder religioso? No, eso es ser un líder golpista, eso es dejar a un lado el cristianismo y fomentar el odio, el terrorismo, y eso es lo que se está persiguiendo. Ahora, yo solamente, permítame aclararle algo, para que quede claro, ellos no están detenidos, están siendo investigados, y si lo sacaron de la iglesia, pues porque él se atrincheró, esa es su trinchera política, y estaba llamando a un levantamiento social en contra del gobierno. O sea, siguen con la intentona golpista para preservar la tranquilidad y la paz, que es lo más sagrado de un pueblo. Se sacó de esa iglesia y él está siendo investigado, pero en ningún momento ha sido detenido, todavía no está detenido. Quiero aclarar que en ningún momento dije la palabra que la iglesia apoyaba a los golpistas. Yo utilicé la palabra manifestantes, que es muy diferente a golpistas, porque quiero aclarar, en una democracia la gente se puede expresar libremente y expresar su descontento y discrepar de muchas políticas del gobierno, y no necesariamente tiene que ser víctima de represión, como sí vimos en escenarios a lo largo del 2018 en Nicaragua.